Seguimos con el flashback de Loki, y esta vez se nos revela a Rox D. Sebek, uno de los personajes más misteriosos de One Piece, junto con otros detalles importantes para el lore. Así es, este es uno de esos capítulos que hace que los títulos clickbaiteros de los que hacemos resúmenes se queden cortos. ¡Uah! ¡Goda! ¡Goda! Dime, ¿qué carajo estás haciendo? Así que comencemos con el resumen y análisis del capítulo de esta semana, titulado Ni siquiera puedo morir. En la mini historia de la portada ocurrió algo digno de mencionar, y es que Kiku llevó a Yamato hacia la tumba de un héroe que nació en el West Blue, pero que fue criado en Ringo. Ringo es el lugar de donde es originario Shimotsuki Oshimaru y en donde se encuentra la tumba de Ryuma, ambos antepasados de Zoro. No se especifica, pero podría ser que la tumba que están visitando es la de Ryuma, lo que implicaría que él es originario del West Blue. Esto sería un poco irónico porque su cadáver fue robado por Gecko Moria, alguien del West Blue, y también porque ahora sus restos descansan en una isla del West Blue, Thriller Bark. Pasando al capítulo, este inicia mostrándonos un poco sobre el incidente de Big Mom, hace 64 años, en el cual murió Yarul, y en el cual se nos muestra cómo Elbaf fue azotado por varias catástrofes, incluidos incendios, tormentas y ondas gélidas que causaron una escasez de comida. Todas estas catástrofes se le atribuyeron a la maldición de Loki, que la reina Astrid se encargó de esparcir, tal y como vemos cuando Loki entra a la habitación de su madre, pero esta lo rechaza y ordena a los guardias sacarle los ojos, para terminar con la maldición. Aquí me pregunto si realmente Loki tuvo algo que ver con todos los cambios bruscos en el clima de Elbaf, o solo fue una coincidencia. Ya en el pasado hemos visto ciertos eventos climáticos raros ocurriendo cerca de los usuarios de Haki del Rey. Tenemos el rayo que salvó a Luffy, que muchos atribuyen a Dragon, pero yo siempre he pensado que fue el mismo Luffy el que lo ocasionó. También tenemos la misteriosa tormenta que ayudó a ganar a Roger en su batalla naval contra Shiki, el rayo que casi salva a Doflamingo cuando lo transportaban en un barco hacia Impel Down, y cómo el cielo parece nublarse en anticipación cuando dos usuarios de Haki del Rey interactúan. Así que podría ser que Loki realmente estaba ocasionando la ventisca sin ser consciente de ello, como una especie de reacción al rechazo de su madre. Otra cosa que noto de este invierno es que parece ser una especie de referencia al Fimbulwinter, el invierno previo al Ragnarok. Debido a la hambruna causada por las tormentas, los gigantes empezaron a atacarse los unos a los otros para conseguir comida, y los rumores sobre Loki pusieron en peligro a Ida y a Hyrule, pues un gigante intentó atacarlos para sacrificar a Hyrule. Afortunadamente, Harald llega a tiempo para salvarlos. Este se dirigió a Elbaf tan pronto se enteró del nacimiento de Loki y de la hambruna que había, y gracias al trabajo diplomático que ha estado haciendo, muchas naciones enviaron su ayuda para salvar a Elbaf. Así que Harald hace que todos agradezcan y prometan que si algún día sus aliados necesitan su ayuda, responderán como debe de ser. Harald se entera de la reciente muerte de la reina Astrid, y lo vemos acudiendo al funeral de esta, además de reunirse finalmente con Loki, el cual no sonríe al verlo, lo que Harald piensa es normal pues ha perdido a su madre. Sin embargo, el narrador nos deja claro que simplemente Loki ya perdió la esperanza de ser amado. Lamentablemente para Loki, a pesar de que ahora estaba con su padre, las cosas no cambiaron mucho, pues debido a que Harald estaba muy ocupado reconstruyendo Elbaf y haciendo viajes diplomáticos, Loki quedó al cuidado de su tío, el cual también lo trataba mal, aunque este terminó muriendo misteriosamente en el inframundo. Hablando del inframundo, Ida abrió una taberna en ese lugar, con la cual espera ayudar a Harald. Parece ser que esta es la taberna en la que vimos a Shanks y a Colon, cuando Kid intenta atacar a Elbaf. También parece ser que Ida está tratando de solucionar un problema del que nos habla Yarul, y es que la mayoría de las personas que llegan a Elbaf piensan que todo lo que hay es solo el inframundo, y luego se van. Así que puede que la intención de Ida sea precisamente el que su taberna sirva como punto de inicio para las personas que llegan por primera vez a Elbaf. Ahora pasemos a uno de los grandes momentos de este capítulo. Se nos cuenta que hace 56 años el rey Harald se infiltró en el Reverie, con ayuda de un rey que era su amigo, pero fue ignorado por el gobierno mundial, y de no ser porque alguien se coló al Reverie y asesinó a un almirante, él hubiera sido detenido. No se nos explica qué asunto tenía Harald con el gobierno mundial, pero podemos pensar que quería discutir su sueño de conectar los países del mundo. En cuanto a por qué no quisieron escucharlo, Yarul nos da a entender que probablemente esté relacionado con el hecho de que los gigantes estuvieron aliados a un gran enemigo que el gobierno mundial tuvo en el pasado, y que desapareció hundido en el mar, en referencia al Gran Reino. Si este tipo de cosas son de conocimiento general en Elbaf, el gobierno mundial también estaría interesado en evitar la convivencia de otros países con Elbaf, precisamente para evitar que se divulgue información como la que Yarul le reveló a Harald en este capítulo. Yarul también le pregunta a Harald si ha escuchado del grupo del Gran Martillo de Guerra, el cual era un grupo de carpinteros navales conformado tanto por gigantes como gigantes ancestrales. Este grupo viajó por todo el mundo y siempre se mantenía en contacto con Elbaf mediante cartas, y la última que enviaron fue para decir que fueron capturados, creyendo Yarul que fue el gobierno mundial quien los capturó. Ahora, hay algo curioso, y es que el nombre de este grupo de carpinteros en japonés se pronuncia Kareila,
que suena muy parecido a Galeila, la campaña de carpinteros creada por Iceberg hace 7 años, y que conocimos en el arco de Water 7, y evidentemente no es una coincidencia que los nombres se parezcan, pues muy probablemente Iceberg tomó el nombre de los planos de Plutón. De hecho, si vemos el logo de Galeila, veremos que tiene un barco vikingo en él. Así que podemos asumir que estos gigantes fueron los que entregaron los planos de Plutón a los humanos, los cuales serán pasados de generación en generación entre los carpinteros de Water 7. Entonces, este grupo de gigantes sería los que construyeron el arma ancestral Plutón, pues esta fue creada en Water 7. Y esto también daría explicación a la reacción de Frankie al ver los planos, pues él se preguntaba si era posible para un humano construir algo como eso. Todo esto me hace pensar que estos tuvieron algo que ver con la construcción del Arca Noa, y eran ellos a los que los reyes marinos se referían cuando dijeron que necesitarían la ayuda de ellos para reparar el arca. Otra cosa curiosa sobre la plática con Yarul es que él habla sobre un ejército de gigantes congelados en alguna parte del mundo, lo cual parece ser una referencia a los gigantes congelados de Ponjazar. Incluso hay algunos que se parecen a las siluetas que vemos cuando Yarul habla. Pasamos a otro salto temporal, ahora hace 48 años, cuando se inauguraron los senderos Rama que permiten la conexión entre las distintas aldeas de Elbaf. Tiempo después, Harald parte a otro viaje diplomático, momento en el que Loki ataca una de las villas acompañado de los animales del inframundo. Hariudin intenta detenerlo, pero es derrotado fácilmente por Loki, y mientras Hariudin es ayudado por sus amigos, Loki lo ve con recelo. Entonces el narrador nos explica que Loki causaba dolor y destruía todo en un intento de llenar el hueco de su corazón. Ahora vemos una escena que recuerda a la presentación de Kaido, pues Loki se lanza hacia el inframundo en un intento de desvivirse, pero no lo logra. Mientras Loki yacía en el suelo llorando, alguien poderoso se acerca, alguien capaz de cortar una montaña y cuya presencia asusta a los animales del inframundo. Un grupo de personas se acerca a Loki y podemos ver a unos jóvenes Barba Blanca, Shiki, Stussy y a quien es la segunda gran sorpresa de este capítulo, Rox y Sebek. Esta vez podemos ver su aspecto y es muy parecido a Barba Negra, si Barba Negra no estuviera botijón, chimuelo y tuviera un peinado al estilo de Yu-Gi-Oh! Y Oda nos deja en claro que Sebek es padre de Barba Negra. Barba Blanca le pregunta a Loki por qué llora, mientras que Sebek le hace 2 preguntas. La primera, si se encuentra en Elbaf, y segundo, si ahí puede encontrar a Harald, pues Sebek conoció a Harald en el Reverie, ya que fue él quien se infiltró y mató a un almirante. Ahora, como dije, Oda deja muy en claro que Rox es padre de Barba Negra. Literal, es algo que nos dice en su cuadro de presentación, además de que sus aspectos son muy parecidos. Pero entonces, ¿por qué su apellido es distinto? Aquí creo que pasó lo mismo que con Ace, y es que Teach está usando el apellido de su madre, porque muy seguramente, al igual que como pasó con Roger después de su muerte, el gobierno mundial buscó a todos los que tuvieron algo que ver con Sebek. Y ahora, seguramente también se estarán preguntando si Barba Blanca sabía que Teach era hijo de Sebek. Y yo pienso que sí se dio cuenta. No podría afirmar que desde el momento en que se conocieron o conforme fue creciendo, pero lo que sí creo es que no fue algo a lo que Barba Blanca le diera importancia. Pues como le dijo a Ace cuando este le confesó ser hijo de Roger, no importa quiénes sean tus padres porque todos somos hijos del mar. Por otra parte, he estado viendo cómo comparan a Sebek con Baggy, y debo decir que sí tienen cierto parecido con él, sobre todo por esas pestañas que tanto Barba Negra y Baggy tienen. Otra cosa que me llamó la atención de Sebek es su cabello, que tiene 2 tonos de color, uno oscuro y otro más claro, y que da un aspecto como de electricidad. De hecho, en el rostro de Sebek, este tiene lo que parece ser un tatuaje en forma de rayo. Y no sé si aquí Oda nos esté dando una pista de qué fruta del diablo tenía, pero si este es el caso, entonces tal vez él tenía la Goro Goro no Mi o la Yiki Yiki no Mi. Aunque bueno, tampoco descarto que tuviera otra fruta como la Yami Yami no Mi, pues si nos fijamos en su Jolly Roger, la calavera tiene una especie de humo que sale de ella, parecido al que Barba Negra emite, aunque también recuerda al cabello de Luffy en su forma de Nika. Y también está la posibilidad de que tenga alguna fruta que no hemos visto, o que de plano no tenga una fruta. Hay quienes piensan que tiene la Ope Ope no Mi, por haber cortado la montaña sin tener una espada, y por la seña que hace con la mano. A esto le veo varias contras, pues estamos asumiendo que quien cortó la montaña fue Rox, cuando fácilmente pudieron ser Shiki o Barba Blanca, los cuales llevan armas cortantes. E incluso si no fueron ellos, y si fue Rox, existen técnicas como el Rankyaku que permiten hacer cortes sin necesidad de una espada. Otra cosa es que tampoco vemos que aparezca el Rum, y francamente no veo a alguien del nivel de Rox dependiendo de una fruta para cortar una montaña. Por último, sí, Rox está haciendo una seña similar a la que Lo hace cuando usa su habilidad, pero tampoco ignoremos que este le está haciendo 2 preguntas a Loki, y eso es lo que está representando su seña. Y bueno amigos, eso sería todo de mi parte. Sin nada más que decir, yo fui Lemon y nos vemos hasta la próxima.